Hola, nosotros vamos a presentar nuestro prototipo que es una banda de frecuencia cardíaca. Los integrantes del equipo somos Estefanía Riestra, Kilma Arturo y María Montiveller. Primero hablaremos de dónde vamos a tomar la frecuencia para nuestro dispositivo. Decidimos que vamos a tomar el pulso humeral, que ahí es donde pasa la arteria braquial, y por medio de nuestro dispositivo, donde va a contener un sensor, vamos a medir la frecuencia. Decidimos este espacio porque creemos que podemos crear un dispositivo que sea cómodo y eficiente para que el atleta lo pueda usar en su entrenamiento. Bueno, ¿en qué va a consistir nuestro sensor? Nuestro sensor va a consistir en un conjunto de un LED y un fotorreceptor. En este caso, utilizamos un APDS 9008. El proceso para conseguir nuestra señal fisiológica es de pletismografía. Es un método no invasivo y capta las diferencias en absorción de luz en los capilares al estar en contacto con cualquier parte del cuerpo. La luz detectada por el sensor a través del tejido del cuerpo fluctúa de acuerdo con el flujo sanguíneo pulsátil causado por el latido del corazón. Y la técnica que se va a usar es de reflexión, ya que queremos que quede en una banda, por lo que decidimos que el método de transmisión no es el que nos funciona. Bueno, ¿y cómo va a quedar esta señal del sensor? Esperamos que tenga magnitudes de entre 0 y 5 volts y se espera que la frecuencia sea aproximadamente 1.4 Hz. Y pues aquí tenemos la comparación entre un electrocardiograma y nuestra señal de pletismografía que va a contener algo de ruido. Ahora que ya tuvimos nuestra señal proveniente del sensor, hay que adaptarla. Y pues armamos un circuito con diferentes etapas. La primera etapa fue acoplar la señal por medio de un amplificador que básicamente va a aumentar la potencia sin cambiar la forma de onda del voltaje. O sea, el voltaje de entrada va a ser el mismo que el de salida. Seguido de esto va un diferenciador, el cual amplifica la diferencia entre las dos entradas de voltaje, lo cual hace que el ruido común presente en ambas entradas sea eliminado. Después del diferenciador sigue el pasabanda. Y bueno, básicamente para este filtro se fijaron frecuencias de corte de entre 0.5 y 5 Hz, ya que en dicho rango está comprendida la señal del pulso sanguíneo. Y bueno, en esta etapa de filtrado se utiliza para tener una señal más precisa. Primero pasa por dos pasabajas de segundo orden y después pasa por dos pasaltas de segundo orden. En nuestro primer pasabaja se puede ver que tenemos una frecuencia de 5.04 Hz y en el segundo pasabajas se tiene una frecuencia de 5 Hz. En nuestra señal se puede ver cuando la azul marino, que es como la onda senoidal, esa es la señal que sale después del último pasabajas. Y pues este filtro básicamente rechaza y descarta frecuencias, es decir, que solo deja pasar frecuencias bajas. Y en la frecuencia de corte, la señal solo tendrá una magnitud del 70.7% de su valor máximo. Es decir, que entre más se acerque la frecuencia de corte dentro del rango que se indicó, menos va a dejar pasar nuestra onda. Aquí se puede ver que se tomó una frecuencia fija de corte de 0.5 Hz y para el primer pasa alta, la frecuencia de corte es de 0.25 y para el segundo de 0.18. Este filtro permite reducir la amplitud de aquellas frecuencias que están por debajo de la frecuencia del corte del filtro. La onda que tenemos es la siguiente. En este caso, pues metimos una señal con una frecuencia mucho más alta que la frecuencia de corte que está alrededor de los 0.24 Hz. Es por eso que vemos que nuestra señal de salida sí representa aproximadamente los 5 volts de amplitud de la señal de entrada. También podemos ver en la señal azul claro que se aprecia un offset. Ya una vez que la señal pasa por este filtro de pasa baja y pasa alta, llegamos al amplificador. En esta parte del circuito lo que hacemos es tomar la señal que va entrando y amplificarla a un voltaje que nosotros decidimos, como se puede ver
en la entrada positiva del circuito, que esa batería va a corresponder al valor que va a salir desde el amplificador. Y este puede ser modificable a, a como nosotros pensamos que sea conveniente para el dispositivo. Ya luego del amplificador llegamos a la etapa del comparador. En esta etapa vamos a comparar con un voltaje de referencia, que en este caso es de 3.35. Y lo que nos va a dar es el voltaje que se encuentra en la entrada positiva de este comparador. Lo que estamos intentando en esta etapa es de que el voltaje que estamos recibiendo de la señal sea mayor a ese voltaje de referencia que le estamos suministrando. Y en la gráfica podemos ver cómo esta salida de voltaje va a corresponder al valor que se encuentra en la entrada positiva. En el primer interruptor, la señal de salida de este proceso se podrá observar que los valores se han invertido, es decir, que los picos de la señal de sensor de la señal de entrada van a corresponder al menor valor de la señal de salida, como lo podemos ver en esta gráfica. Ya en el segundo interruptor, los valores que vamos a recibir van a ser muy cercanos a los valores que teníamos en nuestra señal de entrada original. La importancia de estos dos interruptores es de que mientras uno está cerrado, el otro va a estar abierto, por decirlo así, y va a dejar pasar esta señal para que en ningún momento se pueda perder un valor. Ya en la señal resultante, podemos ver que va a ser parecida a la que se va a calcular en el LED de nuestro circuito. El LED que vamos a colocar es más que nada una representación visual de nuestro pulso que estamos midiendo, y cada vez que arroja una luz es un pulso, valga la redundancia. En este circuito la señal resultante que esperamos es parecida a la que a la que se muestra en la gráfica. Finalmente, lo que puedo concluir yo es que la frecuencia de corte es algo muy importante en nuestro circuito. Si no sabemos interpretar lo que pasa en cada etapa, pues, de nuestra señal analógica, no va a ser posible como visualizar o saber qué esperar de nuestra señal, ¿no? Entonces, pues, básicamente, gracias a todo esto que hicimos, pues, fue más fácil para mí poder identificar cada cosa que pasa dentro pues, de una señal, y gracias a todo lo que, al trabajo en equipo, a las ayudas del profesor, asesorías, etcétera, fue más sencillo, pues, concluir y poder finalizar nuestro reto para pasar a la parte digital. Bueno, a mí una de las partes más importantes de este reto se me hizo que fue la interacción con el socioformador, porque con esta plática tuvimos la oportunidad de identificar las necesidades que esta persona requería y pues nos dio como ese enfoque para nuestro proyecto. En este caso, él recalcó mucho que la frecuencia cardíaca es una de las herramientas que usa para diseñar los entrenamientos de sus atletas. Y pues bueno, entonces esta interacción siento que le dio como el primer paso a nuestro proyecto, y también nos ayudó a temas como, pues queremos que sea una banda para que sea cómoda para los atletas. Pues por ejemplo, nuestro sensor entonces no va a ser de transmisión, va a ser mejor de reflexión para que sea cómodo para los atletas. En fin, esta interacción se me hizo muy importante para darle como la cabeza al proyecto. Y también otro punto muy importante, como dijo mi compañera, es saber qué esperar de lo que estás armando por cada etapa de acondicionamiento de nuestra señal, y para pues saber qué estás esperando de cada etapa, cómo interpretarlo. Como conclusión, la verdad me pareció increíble este reto, porque aparte de concientizarnos y conocer de todas las etapas que hay que llevar para poder hacer un simple cálculo de la frecuencia cardíaca, y también aprendí mucho de
de esta parte análoga, que siento que es muy importante y nos enseñaron bastantes consideraciones que debemos de tener en cuanto al modelo, en cuanto al circuito. Y siento que esta ha sido una experiencia de aprendizaje satisfactoria y espero poder seguir aplicando todos esos conocimientos que obtuve en este reto, en los retos que vienen ya en la parte digital.